Bendiciones, hermanos. Es un agrado que pueda estar conectado en este momento. Y este video voy a tratar de que sea corto para poder enfatizar en algunos puntos que son necesarios ahora, que pronto se nos acerca un momento de sembrar, un momento de ser sembrados como semillas en un nuevo tiempo. Ahora que el Señor nos ha congregado en las casas, no nos hemos venido a las casas por temor, no hemos venido para tener que seguir las directrices de la OMS, por ejemplo. No, ese es el fin de venir a las casas. El venir a las casas tiene que ver con que tengamos un tiempo de escuchar al Señor, de quietud, de entender lo que Él quiere para un tiempo nuevo. Amén. Obviamente, en estos últimos días van a empezar a aparecer un montón de cuestionamientos acerca de las directrices que dio la OMS con relación a la pandemia. Y es normal y está bien. O sea, creo que ninguna institución debería ser incuestionable, sobre todo cuando los que las cuestionan son los mismos, voy a decir, médicos, en el caso de la OMS, algunos médicos que cuestionan algunas de sus directrices. Creo que eso es sano, es vital, es necesario. Y también es necesario que nosotros podamos saber cuáles son esos cuestionamientos que se están haciendo. Porque no olvidemos que esa organización ha sido impulsora de políticas de aborto en todas las naciones, mucho antes de la pandemia. Ha sido impulsora de políticas bastante tóxicas, voy a decir así. Y hoy por hoy está asociada con algunos personajes que financian el aborto en las naciones, que financian las políticas de aborto, que financian vacunaciones masivas en algunos países de forma abierta. Sus, digamos, organizaciones, entre comillas, sin fines de lucro, de algunos de estos personajes, financian entonces este tipo de cosas en algunos países, política anticonceptiva para la reducción de la población, y entonces la OMS ha apoyado todas estas políticas, y entonces no podríamos escuchar todo lo que dicen de una forma incuestionable. Es normal y natural que lo cuestionemos e incluso que pongamos en tela de juicio lo que ellos dicen. Sin embargo, nuestro llamado a poder estar en tiempo de quietud no tiene que ver con lo que ellos digan, tiene que ver con escuchar al Padre para un nuevo tiempo, con escuchar al Señor para un nuevo tiempo, con poder ser semillas que porten la voz de forma genuina para poder ser sembrados en un nuevo tiempo. Eso es lo fundamental. Si nos quedamos entonces con lo que otros están haciendo, si nos quedamos solamente con la oscuridad que pueda haber detrás de momentos como este, como la pandemia general que ha estado en las naciones, si solo nos quedamos con noticias, digamos, en donde se explica que en varias zonas han estado inflando, por ejemplo, los niveles de mortandad o lugares donde la aplicación, digamos, de las medidas han sido muy oscuras, no han sido transparentes, se han mezclado, digamos, números de muertos por otras cosas con los números de muertos por la pandemia, en fin. Si solo nos quedamos en eso, obviamente no vamos a poder escuchar al Señor. Si bien es cierto, no podemos ignorar ese tipo de cosas, porque están ahí, y lo más seguro es que muchas de ellas sean ciertas. No podemos ignorar, no podemos quedarnos en eso y ignorar lo que el Señor realmente quiere. Porque si nos quedamos en eso, entonces empezamos a operar por temor, empezamos a operar desde otra plataforma que no tiene que ver con escuchar al Señor. Esto me hace mucho sentido cuando Jesucristo estaba con los fariseos y ellos le dicen, por favor, dinos si hay que pagar o no impuestos. Y ponen delante del Señor un tema que era álgido en la población en ese momento. Obviamente nadie, ningún judío quería pagarle a Roma. Obviamente era visto como algo súper tóxico, no solo en términos políticos, sino sobre todo también espirituales. Porque Israel, escogida por Dios, tenía que estar tributándole a Roma. Y entendamos también que el César era muy tóxico. Digamos, el César era un tipo súper oscuro, lleno de maquinaciones, lleno de conspiraciones. Y sin embargo vemos que Jesucristo, si bien es cierto, no ignoraba el tipo de oscuridad que había en Roma, tampoco se centró en eso. No fue el tema de su discusión, no fue el tema de su mensaje. El Señor Jesucristo respondió, bueno, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo quiero decirle a todos nuestros hermanos que sabemos que hay cosas muy oscuras detrás
del manejo de la pandemia. Obviamente van a estar esas cosas oscuras porque hay gente perversa que no ama a la gente, que no ama la vida. Hay gente perversa que maquina perversidades e iniquidades y que sin duda el Señor los juzgará. Eh, que no nos centremos solamente en eso, que no nos quedemos solamente en eso, sino que escuchemos abiertamente la voz del Señor. Y si te toca denunciar ese tipo de cosas, hazlo con toda libertad, sin perder de vista lo que el Señor quiere hacer con su pueblo en este momento, lo que el Señor quiere hacer eh, con las naciones en este momento. Y ahí es donde yo quiero centrarme en un punto que es bien interesante y que podamos observar ahora. Y un punto importante que creo que sería interesante que podamos ver en este mes de mayo es que todos juntos podamos durante el mes, que es harto tiempo, son 30 días por lo menos, podamos revisar el libro de Habacuc. ¿Por qué el libro de Habacuc? Porque era un libro que era considerado importante y fue escrito por un profeta en un momento de crisis. Habacuc estuvo justamente en el momento de crisis de Jerusalén, más o menos contemporáneo con Jeremías, en donde Nabucodonosor iba a destruir Jerusalén. Y es interesante porque Habacuc se cuestiona por qué el Señor está permitiendo que los caldeos impíos, que los caldeos que eran súper tóxicos, destruyeran Jerusalén, a pesar de que Jerusalén había pecado y Habacuc lo sabía, que Jerusalén había traicionado al Señor y Habacuc lo sabía. ¿Por qué ocurre eso? En el capítulo 1, por ejemplo, él habla de este pueblo y dice: a todos saca con su anzuelo, refiriéndose casi como una imagen de Satanás mismo, en el 1:15, a todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta con su barredera, por lo cual se alegra y regocija, por eso ofrece holocausto a su red e incienso a su barredera, pues por ella su porción es abundante y su comida suculenta, y seguirá vaciando sin cesar su red, seguirá sin piedad aniquilando a las naciones. Esa pregunta le hace Habacuc a Dios y se refiere a estos tipos de personajes, estos personajes oscuros que están detrás de las conspiraciones que en la mente de un ser humano normal no se los podría imaginar, pero resulta que estos personajes tienen otros fines. Y en esos fines no le interesa destruir, no le interesa promulgar e impulsar el aborto masivo, por ejemplo, no le interesa como uno de estos personajes que su negocio es el intervenir las semillas, por ejemplo, en ponerle un ADN que no es parte de esa semilla e intervenirla. Eh, ¿Cómo es posible llegar a ese punto de iniquidad? Y eso es lo que dice Habacuc. Habacuc le dice al Señor: mira esta gente, mira cómo son. Cómo ellos, dice, seguirán sin piedad aniquilando a las naciones. Y sin embargo, en el capítulo 2 nosotros vemos que el Señor le responde a Habacuc. Y es interesante, le dice: escribe la visión y explícala en tablillas, porque cualquiera que la lea con rapidez, porque es aún una visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y creo que es una respuesta súper precisa para este momento, para este mes de mayo y nuestra antesala de abril. El justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Escribe esta visión, guárdala. Y este es un versículo que es usado por Pablo para hablar del reino. Y es un versículo que fue clave también en la Reforma, cuando la iglesia entendió que vivíamos por fe, que no necesitábamos otras cosas. Entonces, pero a veces se nos olvida que estas palabras fueron dadas por Dios al profeta Habacuc en un momento de crisis, y en donde le dice: sí, es cierto, están estos personajes ahí, pero tú ten cuidado, yo me voy a encargar de ellos, y solo escribe esta visión, solo céntrate en este punto: mi justo vivirá por fe. Y en estos días hemos estado escuchando de parte del Señor acerca de ese vivir por fe, que es un vivir no por una fe simple, sino por una fe en la obra completa de Jesucristo y en su resurrección. Por una fe en este Jesucristo resucitado que está sentado por sobre todos los sistemas de este mundo, por sobre todos estos personajes oscuros, por sobre todos los tipos de traiciones y mentiras que se puedan confabular en las naciones. El Señor está por sobre eso. Y es como dice el Salmo 2, el Señor se reirá de todos ellos, de todos los que conspiran contra Cristo y contra su ungido. Así que la iglesia debe centrarse, creo yo, en este punto, en que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma.
¿Cuál era el alma de Dios? El alma de Dios era Jesús. Jesús se encarnó y fue el alma de Dios, porque Dios es espíritu, pero Él fue el alma de Dios, Jesucristo, y caminó entre nosotros. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, no me van a poder agradar si no tienen esa fe en el alma de Dios que resucitó y está sentada a la diestra del Padre, por sobre todo dominio, por sobre todos los reyes de la tierra. Y si le seguimos leyendo vamos a encontrar otros puntos interesantes de Habacuc, donde dice, porque tú saqueaste a muchas naciones, otras naciones te saquearán a ti. Ahí suelta una sentencia en contra de todos estos conspiradores. Dice, otras naciones te saquearán a ti por la sangre humana derramada y por la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a sus moradores. Aquí hay un juicio directo en contra de esos conspiradores. Y sin duda, el juicio también cayó en los tiempos de Jesús sobre el César, que estuvo en los años en que Jesús caminó entre nosotros. Y asimismo el juicio va a caer también sobre todos aquellos que conspiran en contra, voy a leer de nuevo, y por la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a sus moradores. No les quepa duda que el juicio del Señor se va a manifestar, pero para que eso ocurra, el justo tiene que vivir por fe. El justo aplica su justicia, manifiesta justicia y trae juicios cuando vive por fe. Así que centrémonos en ese punto, en el vivir por esa fe. Y luego dice más adelante en el mismo 2, estoy saltando versículo uno a otro para no alargarme, dice, pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, si el justo vive por fe, si el justo se centra en creerle al Señor y se centra en escuchar a su Padre, si se centra en escuchar a este Cristo que ha resucitado y está por encima de todas estas cosas, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y sabemos que esta palabra se cumplió en Pentecostés. El Espíritu Santo vino y llenó la tierra del conocimiento de la gloria de Jesucristo. ¿Cuál es la gloria del Señor? Es Jesucristo. Jesucristo es esa gloria. Y el conocimiento de esa gloria es conocerlo a Él, ya no como el Jesús de los 3 años, sino como el Jesucristo que está resucitado, manifestando toda la gloria de Dios. Entonces, cuando el justo vive por fe, puede expandir esa gloria por la tierra, y eso es lo que debe expandirse por sobre todas las cosas, esa gloria, y eso es lo que se va a expandir si realmente somos semillas, y si en este tiempo de haber sido congregados como trigo en el granero, podemos salir luego como semillas a ser sembrados. Dice, como las aguas cubren el mar, así va a cubrir el conocimiento de la gloria del Señor. Luego más adelante dice, pero Jehová está en su templo, cae ante él toda la tierra. Y esto me parece glorioso, porque en este montón de guerra de voces que se escuchan por todas partes, en donde todos los días nos están llenando, tratan de llenarnos de terror acerca de que no hay que respirar porque te pueden morir, no estornudes cerca de alguien porque te pueden morir, y toda esa ola de terror continua, el Señor dice, calle toda la tierra, porque el Señor ya está, no en el templo físico obviamente, porque Él dijo que Él no mora en esos lugares, sino que en el templo, dice, Jehová está en su templo. ¿Cuál es el templo ahora del Señor? El templo del Señor desde el día de Pentecostés somos nosotros los hijos del reino, y por lo tanto cae ante Él toda la tierra. Amén. Luego si seguimos leyendo vamos a encontrar mucho más, voy a decir, perlas hermosas de Habacuc, y quiero terminar con esta, que es fundamental, y quiero dejarla en tu corazón, porque ha estado en el mío durante todos estos días, como una voz del Señor constante, y dice así, ya en el capítulo 3, muy cortito Habacuc, así que si lo lee, lo puede leer hoy día mismo entero y empezar a masticarlo durante todo el mes. Dice en el capítulo 3, con sus propios dardos atraviesa al dominador, son las palabras del Señor. Él dice que él con sus dardos va a atravesar al dominador y sus tropas se dispersan en el torbellino. Cuando triunfantes se aprestaban en secreto a engullir al oprimido, cuando ellos por debajo querían engullir al oprimido, querían meterle su porquería a la gente porque los veían débiles, porque los veían temerosos, dice, tú pisoteaste el mar con tus caballos y la mole de las muchas aguas hierve. Lo escuché y se conmovieron mis extrañas, mis labios palpitaron al oírlo, carcoma entró en mis huesos y mis piernas también, porque aún debo esperar quieto el día adverso. Fíjese, Habacuc termina en esta conclusión, dice, el Señor se va a levantar. El Señor va a disparar sus dardos contra aquellos que secretamente quieren destruir al pueblo de Dios. Pero, ¿cómo el Señor puede hacer eso? ¿Cómo el Señor puede manifestarse? Cuando los justos, por medio de la fe, viven en justicia, cuando los justos elevan la medida de justicia sobre la tierra, en el creer,
en este Jesucristo resucitado. Y dice, finaliza con esto Habacuc, porque aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque el producto del olivo engañe y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y en los establos no queden vacas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Elohim de mi salvación. Adonai Jehová es mi fortaleza, puso mis pies como de gacela, me hará pisar en las alturas donde está Jesucristo resucitado, en las alturas donde está nuestro Señor sentado a la diestra del Padre, reinando por sobre todas las cosas. Dice, ahí me va a hacer sentar, aunque no haya nada alrededor, aunque parezca que todos los números económicos que tienen que ver con el sustento empiezan a irse abajo, el Señor te va a elevar a las alturas. Amén. Y dice, con todo eso yo me alegré en el Señor. Y creo que hay una medida de justicia que vamos a manifestar en estos días como hijos del Señor. Y es encontrar el gozo en el Señor cuando todo el mundo se está deprimiendo, cuando todo el mundo se está yendo cabizbajo, está apenado porque sienten que todo se está derrumbando y que parece que todo es terrible. Allí el Señor va a manifestar justicia por medio de sus hijos. Y yo les invito a que nos preparemos, porque los siguientes meses nos va a tocar ser sembrados en un mundo nuevo y necesitamos ser semillas de fe, semillas de justicia, que porten la voz de Dios, hijos del reino que encarnen la voz de su Padre. Sean muy bendecidos y nos vemos en otro video.